un tema que Dios ha colocado en mi corazón. Este tema es muy especial. He estado muy emocionado todo el día por este momento, sinceramente. ¿Sí? O sea, nunca había estado tan emocionado por dar un tema como en esta ocasión, de esta manera. El tema de hoy se llama El fin de los tiempos. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Cuál fue el propósito de Dios para la humanidad? ¿Cuál fue la intención con la cual Dios creó a la humanidad? La única manera en que podemos entender hacia dónde nos dirigimos como especie, cuáles son nuestras responsabilidades y deberes, cuál es nuestro papel en este vasto universo, es si entendemos cuál es nuestro propósito. Y para hacerlo debemos ir a los orígenes, porque el diseño nos habla de propósito. Debemos volver a la intención original de Dios para el hombre antes de que el pecado ni siquiera ocurriera. Hay solo 4 capítulos en toda la Biblia que nos hablan de un mundo, ¿sí?, de la historia del hombre y de Dios sin el pecado, sin la muerte, sin nada. ¿Saben cuáles son? Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21, 22. Los primeros libros de nuestras Biblias, los últimos 2 capítulos de nuestra Biblia. Por eso, para entender el fin de los tiempos, hacia dónde se dirige todo, tenemos que ir al origen de los tiempos. En un principio, la Biblia comienza en Génesis 1 y 2 con un hermoso texto, ¿cierto? El relato de cómo Dios forma todo lo existente. Dios forma al hombre y lo coloca en el huerto ubicado en Edén para que lo administre y lo extienda sobre toda la tierra. Y es muy interesante porque Dios acaba de emplear 6 eras de tiempo. ¿Cuántas? 6, ¿cierto? En formar toda la atmósfera adecuada para que el hombre pueda ejercer su labor de administrador sobre la tierra. Dios forma todas las cosas y en el penúltimo día antes de descansar, forma al hombre, imagen visible del Dios invisible. Y Dios no coloca al hombre en el huerto para que sea ocioso, para que simplemente se recueste sobre el pasto mientras los ángeles descienden a darle de comer, otros ahí con hojas de palma ventilándolo, ¿sí? Y él, sí, tan bueno que es aquí estar en el huerto, en el paraíso de Dios, ¿cierto? Tampoco forma al hombre para que toque instrumentos y le cante a Dios. Dios no forma al hombre para que adore a Dios, porque para eso ya había creado millones de seres angelicales. Vayamos a ese maravilloso huerto en Edén. ¿Qué más no encontramos en el huerto? No encontramos sinagogas, no encontramos edificios que llamamos iglesia, no encontramos ni siquiera el templo de Salomón. Vemos a un hombre y una mujer. Y no los vemos corriendo para ir al servicio, para llegar al tiempo. Siempre llegamos tarde, apúrele. No los vemos corriendo para llegar al culto semanal. No los vemos buscando la presencia de Dios por medio de rituales y de ritos y de cosas, ni canciones. ¿Por qué? Porque el hombre es la imagen visible del Dios invisible. Porque el hombre es el templo visible del Dios invisible. Es la habitación, es la morada del Espíritu de Dios. Y lo único que se requería, ¿sí?, para empezar a caminar en ese propósito eterno que Dios tenía para él, era tomar un fruto, ¿cierto? El fruto del árbol de la vida, muy bien, o el árbol viviente. Una vida de dependencia completamente a Dios. Y para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el hombre? ¿Dónde la encontramos? En ese relato de Génesis 1 y 2. En Génesis 1, 27 dice: creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio. ¿Ejerzan qué? Dominio. Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Algo muy interesante de esa expresión de sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra es que en el hebreo esa expresión es sobre toda criatura que se arrastra y asusta. Estaba refiriéndose más allá de tan solo los animales. Se estaba refiriendo a aquellas huestes de maldad
y sobre todo eso le dio dominio Dios al hombre. ¿Sí ven tan hermoso que es? Dios no formó al hombre para que estableciera instituciones religiosas sobre toda la tierra. Tampoco lo formó para que estableciera altares de adoración 24/7, porque la propia vida del hombre, al hacer la voluntad de Dios, es el altar de adoración más poderoso que existe sobre la tierra. Lo repito, la propia vida del hombre, al hacer la voluntad de Dios, es el altar de adoración más grande que pueda existir sobre la tierra. Amén. Y es aquí donde entendemos algo del propósito de Dios para la humanidad. Dios formó al hombre para establecer su reino. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué es el reino de Dios? Si tomáramos un papel y le preguntáramos a cada una de las personas que estamos aquí, y somos 200, seguramente vamos a terminar con 500 definiciones del reino de Dios. Cada uno tenemos conceptos, ideas. Seguro tendríamos tantas definiciones como personas hay en este lugar. Pero cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿De qué estamos hablando? Cuando Juan el Bautista predicaba, el reino de Dios se ha acercado, ¿a qué se refería? ¿Cómo podemos nosotros establecer el reino de Dios en la tierra si no tenemos idea de lo que es el reino de Dios? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Yo quiero compartir con ustedes una definición del reino que es muy sencilla. Yo estoy convencido de que el reino de Dios es Jesucristo. Amén. Pero Jesucristo es tan sublime, grande, incomparable, sus riquezas inescrutables, que decir que el reino de Dios es Jesucristo, pues es demasiado amplio el concepto, ¿cierto? Es demasiado porque Jesucristo es lo máximo, ¿sí? Dice que las inescrutables riquezas de Jesucristo, o sea que por más que escarbemos a Jesucristo, nunca nos vamos a asombrar de cuán maravilloso, grandioso es. Así que esa definición es muy amplia. Por eso quiero dar otra definición que es un poco más sencilla pero profunda, para que la anoten los que están anotando. El reino de Dios es donde Dios gobierna en la vida de los hombres. ¿El reino de Dios es qué? Donde Dios gobierna en una vida, ahí está el reino de Dios. Porque Dios ha hecho de esa persona su habitación, su morada, y su voluntad se hace en esa persona. Y eso fue lo que Jesucristo mostró, una vida rendida a la voluntad del Padre. Y es por eso que el reino se pierde en el huerto de Edén, porque el reino de Dios, gobernando en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, ellos rompieron esa dinámica al dejar de hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad, seguir la voz de Lucero. Rompieron la dinámica del reino. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde qué? Dios gobierna una vida. ¿Qué pasó en el huerto? Dios dio una orden. ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron? Dejaron de estar bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Por su propia decisión, no por su propia elección. Y lo que los vinieron a gobernar, lo que vino a gobernar sobre la humanidad y sobre la creación, fue que Lucero, el pecado y la muerte, la trinidad del mal. Así comienza la humanidad a caer en una espiral de pecado, ¿sí? En ciclos y ciclos de pecado. Y Dios escoge un hombre llamado Abraham y por medio de él desata todo un plan para recuperar el reino. Es así como somete a Abraham a las pruebas más duras de obediencia. Incluso llega a pedirle que sacrifique a su propio hijo. Y es así como Abraham cree en Dios, le es contado por justicia y vemos en Abraham una persona que tiene una fe en acción. Mira que está a tu lado, fe en acción. Es una fe dinámica, una fe que actúa, una fe que obedece, que produce fruto. Una fe en acción. Y los siglos pasan, los descendientes de Abraham se vienen a conocer como Israel, están llamados a establecer el reino, demostrar lo que acontece cuando Dios está a cargo. Esa era la encomienda de Israel. Van a tomar esa tierra y van a demostrarle a la humanidad mi sueño para ella. Cómo son las cosas cuando yo estoy a cargo. Cómo ya no es esos dioses a los que les queman los niños, a los que les dan sacrificios humanos. Cómo son las cosas cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores está gobernando. Y esa era la misión
¿sí? Con que Dios los había llamado. Pero en vez de eso se van detrás de otros dioses. Dejan de lado lo que Dios les dice, dejan el reino, que es la obediencia a Dios, y vienen ciclos de victoria y de derrota. De victoria y de derrota. Es así como pasan siglos, Israel cae en esa dinámica. Ya hemos visto la historia de Israel en otras enseñanzas. El caso es que la corrupción incrementa, la violencia, la desigualdad, el anhelo por un rey justo incrementa en Israel. Los reyes, para ser constituidos como reyes, eran ungidos como aceite. Entonces las personas empiezan a anhelar por un nuevo ungido, o sea, un nuevo rey, ¿cierto? Un nuevo gobernante, pero que sea ungido por Dios mismo. Están cansados de siempre lo mismo, el mismo político, la misma cosa. Y ese anhelo es respaldado por las palabras proféticas que Dios le envía a Israel. Les dice, voy a levantar a mi ungido, voy a levantar un rey. Que el reino de Dios se establecería en algún momento. Su voluntad se establecería y no la voluntad del lucero, el pecado y la muerte. Así el pueblo de Dios comenzó a tener un anhelo por algo que ellos llamaban la era venidera. ¿La qué? La era venidera. Por la manera de Dios de hacer las cosas. Y es aquí donde el concepto hebreo y el concepto occidental colapsan completamente, chocan. Porque el pueblo, para el pueblo hebreo, del cual es Jesucristo, del cual son los 12 apóstoles, del cual nace la iglesia, del cual hacemos parte nosotros que somos el Israel espiritual, como nos dice Pablo, nuestros antepasados, los que escribieron la mayoría del Nuevo Testamento, para ellos el concepto de la era venidera, ¿han escuchado ese concepto? La era venidera. Y el concepto de los últimos días, del fin de los tiempos, es un concepto totalmente ajeno al que nosotros en Occidente manejamos. Cuando en los evangelios encontramos al Rey Jesús hablando de la era venidera, cuando encontramos a los apóstoles preguntándole acerca de cómo serán aquellos últimos días, nosotros de una pensamos en la destrucción, apocalipsis, terremotos, apague, vámonos por fin, nos salvamos, fuimos de este polvoriento planeta. Pensamos de una en el día en que todos iremos al cielo a tocar arpas en otra dimensión. Ese pensamiento es totalmente ajeno a las escrituras. Cuando los hebreos hablaban de la era venidera, se referían a aquella era de tiempo donde el Mesías gobernaría aquí en la tierra. Ellos tenían muy claro el concepto del reino de Dios. Para ellos no era ajeno, como a veces es para nosotros y requiere tanta explicación. Para ellos esta es la era en que estamos. Y en algún punto el Mesías iba a iniciar una nueva ¿qué? Era. ¿Sí? Totalmente diferente a la que ya había pasado, ¿sí? Sin los mismos errores del pecado e injusticia. Lo dije hace un año cuando estuve predicando acerca de las buenas nuevas de Bazar, y lo vuelvo y lo repito ahorita. El pueblo de Dios, Israel, no tenía un problema existencial con el pecado. Cuando a ellos se les decía que serían salvos, ellos no pensaban en escapar de esta tierra y ir a un lugar llamado cielo, en otra dimensión, y salvarse de un lugar llamado infierno donde nadie quiere ir a quemarse. Ese concepto es ajeno a las escrituras. Tienes que torcer el texto para llegar ahí. Cuando a Israel se le hablaba de que había llegado el Salvador, ellos pensaban en la situación de su nación por causa del pecado, en la falta de justicia, en corrupción, en la desigualdad, en cómo los pobres no son atendidos, en cómo las viudas y los huérfanos mueren porque no hay quien los socorra. Ellos pensaban en esas personas y pensaban en cómo el mundo necesitaba un Salvador, un ungido, un rey que estableciera, ¿sí?, el reino, ¿sí?, que nos salvara de nuestros pecados
porque el pecado del hombre es la causa, ¿sí?, de separación para con Dios, es la causa de separación para con nuestros hermanos. Entonces necesitaban un Salvador que los salvara de los pecados para que no hubiera nada que nos separara con nuestros hermanos y poder establecer la voluntad de Dios en la tierra, para que no haya más corrupción, para que yo no busque tomar ventaja de mi hermano, para que no se haga la voluntad del lucero, del pecado y de la muerte, sino la voluntad de Dios. Entonces la situación de corrupción, de pobreza, de desigualdad es todo producto del pecado del hombre. ¿Y cuál es el pecado del hombre? Su autosuficiencia, su egoísmo. Esa es la raíz del pecado y lo que ocasiona que todo lo demás se dé. La desigualdad, todo pecado, si tú lo vas a la raíz, es esa autosuficiencia, es falta de dependencia con Dios. Y es de esto que Israel anhelaba ser salva. Es de esto que Israel, muchos se despertaban en la mañana mirando las montañas, esperando a que llegaran mensajeros a decirles: Dios reina. El pueblo de Dios nunca ha tenido un deseo por una muerte colectiva donde puedan irse de este sucio planeta. Su anhelo ha sido siempre porque el reino de Dios, su justicia, su misericordia se establezca aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Su anhelo siempre ha sido porque el reino de Dios, su justicia, vengan. Y cuando hablaban de la era venidera, se referían a la era cuando toda corrupción, pecado e injusticia desaparecería. Quedaría atrás esos ciclos de pecado e injusticia. Los pobres reirían, los ricos que se aprovechaban de otros llorarían. Los que buscan la justicia serían llamados hijos de Dios, los que buscan la paz. Porque la era del Mesías llegaría y Dios establecería su reinado sobre toda la tierra, trayendo paz, prosperidad al mundo entero. No más enemistades, no más muerte, no más pecado sobre la tierra. ¿Sí? El reino de Dios establecido porque Dios gobernaría sobre la vida de los hombres. Los hombres trabajarían, ¿sí?, pero por el bien del otro, ¿sí?, porque todos construyéramos un mejor futuro, un mejor presente. Pero entonces pasaron los primeros siglos después de la muerte de los apóstoles. Conceptos griegos y romanos entraron a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, defensora del reino de Dios. La iglesia se extendió por todo el mundo conocido, conquistando los corazones de pequeños y de grandes para el reino de Dios, contando las historias del Rey Jesús, aquel que vive y reina para siempre, contando las historias de cómo Él reina, de cómo Él transforma corazones y vidas, y cómo por eso ya no busco hacerte daño, por eso ya no puedo mentirte, por eso busco tu bienestar. Y así se fue estableciendo esta cultura del reino. Empezaron a conquistar todas las áreas de influencia, cambiando los mitos y las fábulas, el individualismo, el egoísmo de los hombres por el amor a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a sí mismos. Los historiadores nos dicen que los emperadores se sorprendían. El emperador se sorprendía porque los cristianos, en medio de una plaga en una ciudad, en vez de ser los primeros en salir corriendo y tirar a todo el mundo estaba huyendo de la ciudad y los cristianos eran los únicos que se quedaban para socorrer a los necesitados. Y eso decían: ¿cómo puede ser esto posible si todos somos egoístas? Si el pecado está en todos. Y era porque ahí estaba el reino de Dios, porque Dios estaba gobernando en esas vidas. Y empezamos a tomar, ¿sí?, todo el mundo conocido. Gladiadores dejaron de matar a otros porque sabían que la vida era preciosa, porque el reino de Dios estaba en ellos. Y al hacerlo, fueron entregados a muerte por levantarse contra el sistema sanguinario establecido. Familias enteras comenzaron a vivir con sus esclavos como si fueran hermanos, porque sabían que la vida era preciosa y que no podían enseñorearse unos de otros. Y así, y todo esto empezó a sacudir el imperio, empezó a sacudir estructuras. El imperio romano fue así conquistado por el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. Una pequeña secta judía como lo veían ellos, y de repente conquistaron, ¿sí?, empezaron a penetrar cada área, ¿sí?, cada montaña, ¿sí?, cada lugar de la sociedad donde estaban.
cambiando mentes y corazones por medio del poder del Espíritu Santo, trayendo un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, de obras muertas y una verdadera entrega al Rey Jesús. Pero entonces una tragedia acontece. Un emperador llamado Constantino reconoce al cristianismo como una religión imperial, deja de perseguir a los cristianos. Hay un dicho que dice: si no puedes con ellos, unételes. Y este emperador tenía algo en particular: detestaba a los judíos, a los hebreos. Entonces comenzó a utilizar su poder imperial para influenciar el cristianismo. Les dio concesiones, les dio los templos que antes eran para Zeus, ¿sí?, para la diosa Diana, etcétera, etcétera. Les dio los templos, y a cambio de eso empezó a pedir unos favores. Exigió que el cristianismo cortara con sus raíces hebreas, y al hacerlo, al cortar con sus raíces hebreas, les tocaba buscar raíces en otro lado. Entonces buscaron raíces griegas y explicaciones griegas. Dejaron a Jerusalén para acudir a Roma en búsqueda de respuestas y explicaciones. Acudieron a la mitología griega para dar explicación a los escritos apostólicos que habían sido escritos con mentalidad hebrea por hebreos. Fue así como el concepto del reino de los cielos y la era del Mesías pasó de ser algo experimentable aquí y ahora, de Dios gobernando en la vida de sus hijos y sus hijas, y se convirtió en algo etéreo, lejano e inalcanzable. Es una tragedia de siglos. Y fue así como la iglesia pasó de ser esa fuerza transformadora que sacudía ciudades enteras, que hacía temblar gobernantes y reyes, porque transformaban por medio del poder de Dios los corazones de los hombres, porque donde había pecado y corrupción entraba justicia y el amor por medio de sus hijos, porque donde habían funcionarios corruptos se comenzaban a levantar funcionarios que decían: esto no es justo delante de Dios y de los hombres, del Rey Jesús. Y esa fuerza imparable del reino de Dios y del reino de Dios aquí en la tierra, que era llamada a predicar las buenas nuevas de la era del Mesías, del fin de los tiempos, el fin del tiempo del pecado, el fin del tiempo de la corrupción, el fin del tiempo de la muerte, para iniciar una nueva era, un nuevo tiempo aquí en la tierra de santidad, de justicia, de misericordia y de amor, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores reina y ha de volver y hacer juicio sobre las naciones enteras y sobre cada alma que se mueve sobre la tierra por sus acciones. Y este organismo vivo y hermoso, precioso, la novia del Mesías, el templo visible del Dios invisible, los hijos visibles del Padre, la amada del Rey, moviéndose con vida, con amor, con gozo, transformando todo a su paso, trayendo buenas nuevas de gozo, de paz, de justicia, de reconciliación. Este organismo vivo, al ver Satanás que no podía ser detenido, buscó cambiar su enfoque, su propósito y su dirección. Y convirtió esta fuerza imparable que traía propósito, dirección y destino a la humanidad en un ente religioso como todas las demás religiones griegas. La hizo cortar con sus raíces hebreas de transformación de la tierra y de la sociedad por medio del poder de Dios. Y adquirimos la mentalidad griega de adoración semanal a los dioses. Y fue así como crearon edificios especiales, con un clérigo especial, con un equipo de música especial, para adorar de una manera especial a Dios en un rito semanal, lo mismo que hacían en todos los templos paganos, griegos y romanos. Y fue así como el organismo más poderoso que Dios ha desatado sobre la tierra, la iglesia, el cuerpo del Mesías, los embajadores del cielo, los hijos del Rey, fueron convertidos en simples espectadores en un show semanal. Y la fuerza más asombrosa y poderosa que el mundo jamás conoció, capaz de cambiar el destino de ciudades, de reyes y de naciones, fue convertida en una religión semanal. Y fue así como la iglesia, esta poderosa fuerza sobrenatural que se mueve en todos los planos de la realidad,
que avanza el reino de Dios haciendo su voluntad en cada área de la vida, trayendo las buenas nuevas del Rey Jesucristo. Que los hombres deben conformar sus vidas a esa realidad. Hay un Rey, conforma tu vida a esa realidad. Esa fuerza imparable que no conocía límites territoriales, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Se convirtió en un asunto de unos pocos. Los hombres y mujeres perdieron su identidad como hijos de Dios, como hijos del Rey. Solo unos pocos podían acercarse a Dios y conocerle. Solo unos pocos contaban con el favor de Dios, los sacerdotes. Y fue así como esa fuerza imparable, este organismo vivo, se convirtió en una organización, en una institución religiosa como todas las demás de su época. Cambiaron a Zeus por Jesús, a Júpiter por Pedro, y a vidas consagradas, a vidas de obediencia a Dios, a un ritual semanal de 2 horas. Lo que era un asunto de vida, ¿sí?, de toda tu vida consagrada y entregada a Dios, se redujo a el ritual semanal, como todas las demás, como las religiones, mejor dicho, porque el organismo que el Señor inició no era una religión, no lo es. Y redujeron eso a un ritual donde oras, cantas, te sientes mal, haces las paces con Dios y vuelves a casa para repetir el mismo ciclo semana tras semana. Lo mismo que hacían en Roma, lo mismo que hacían en los templos griegos, era el ritual semanal. Ponerte en paz con Dios, sentirte mejor, que Dios te bendiga y durante la semana sea como sea que haga las cosas. Y fue así como los conceptos del infierno comenzaron a proliferar para asustar a la población y controlarlos. Fue así como la iglesia se fue corrompiendo, fue así como la verdad se diluyó y la fantasía, las fábulas comenzaron a permear a la humanidad. Los hijos de Dios comenzaron a tener temor. Los demonios, brujas, todas las huestes de Lucero parecían tener más poder que los propios hijos de Dios. Y el ente que se hacía llamar iglesia se encargó de fomentar el temor para poder controlar las riquezas y los recursos de la población. Y toda clase de mitos aparecieron. Los hombres que habían sido liberados por el poder transformador del Rey Jesús, que consumado es, que les había mostrado que no había poder que los pudiera detener, porque aún la muerte ya había sido vencida, ahora tenían miedo de los demonios, de los duendes y de las brujas, porque habían perdido de vista que su rey reina. Pregúntale a que está a tu lado, ¿tu rey reina? Porque mi rey reina. Y esa es la estrategia de Satanás. Cambió nuestro enfoque, nuestro propósito, nuestra visión. Y perdieron de vista que Dios nos ha dado a nosotros todo el poder y la autoridad para transformar imperios enteros. Y así avanzaron los siglos y las edades hasta llegar a nuestros días. Y el evangelio que se predica en lo general ha sido un evangelio escapista, donde anhelamos morirnos lo más pronto posible para estar en un lugar mejor. Y no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos la respuesta para que este lugar sea mejor. Bien, 5 personas somos la respuesta. Amén, muy bien. Creemos que el culmen de la vida cristiana es ir a un edificio al que seguimos llamando equivocadamente iglesia. Lo siento, no me voy a cansar de decirlo. Y no creemos y nos creemos los super reformadores cuando no podemos ni cambiar nuestro vocabulario. Y seguimos perpetuando ritos porque es lo que se ha hecho por siglos. Así no encontremos en ninguna parte de nuestras Biblias el más mínimo respaldo. Estamos hablando en general, ¿no? Y queremos tomar textos fuera de contexto para justificar lo que hacemos. Fue lo que hizo es que no la quiero mencionar, que como toda sigue por ahí rondando, entonces luego dicen que la estoy atacando. Esta institución religiosa que pasó después de Constantino, romana. ¿Listo?
Bueno, en fin. Y no vamos a las raíces de lo que Dios nos ha legado desde el principio de los tiempos. El reino de Dios es un paradigma. Es el ya y aún no. Es el aquí y ahora y todavía falta. ¿Cierto? Porque el reino de Dios se ha acercado y falta ese momento glorioso en que el rey, ¿cierto?, se manifieste y vayamos a recibirlo. Pero igual ya se ha acercado y estamos llamados a establecerlo. Es un paradigma hermoso. Y cuando decían, el reino de los cielos se ha acercado, lo decía porque el reino de los cielos se acercó en sus hijos, en vidas donde Dios reina. El reino de Dios está ¿dónde? ¿Cierto? En vidas que son gobernadas por Él, ¿cierto? Pero Lucero hizo la jugada maestra de todos los tiempos. Lucero, Satanás, no sé cómo lo llamas. Convenció a los hijos de Dios de que el reino no existe, de que es algo efímero, lejano. Los convenció de pensar como Grecia piensa, de dejar sus raíces hebreas. Nos convenció de que Jesucristo es blanco y mono. Y se nos olvida que fue un hebreo común y corriente, que cuando fueron a buscarlo tuvieron que dar señales de quién era Él, porque no era que le brillara la ropa, ¿no? Sí, soy Jesús. No, era tan como los demás. Era nuestro hermano, es nuestro hermano, que tuvo que darle un beso, tuvo que hacer un montón de señas. Judas, este es, para poder que entendieran que era Él, porque no le creían. Ellos decían, no, tiene que ser alguien más místico, más profético. Pero no, era Él, que se parecía a todos los demás. Y Satanás ha convencido a los hijos de Dios que no tienen ni el gobierno ni la autoridad, que los demonios son más fuertes que nosotros. Por eso nos fascinan los temas del fin del mundo. Por eso nos fascinan. Los libros más vendidos son los que hablan de Apocalipsis, ¿sí?, del fin de los tiempos, de demonios. Yo les ponemos acá a vender libros y seguro que se venden primero los que digan desenmascarando a los demonios que los que digan conociendo a Dios. Muchos conocen más de demonios y de la reina del cielo que lo que conocen sus Biblias y lo que Dios ha dicho. Muchos saben más nombres de demonios que nombres de héroes bíblicos. Y escuchamos prédicas y nos meten más y más temor. Andamos con temor con lo que decimos, temor de lo que compramos. Hace unos años, estas personas ya no están para que no vayan a buscarlas. Unas jovencitas llegaron a contar la historia de cómo habían sentido una presencia extraña en un local y habían salido corriendo. Digo, ¿sí? Son las hijas del Rey de Reyes. La presencia, si es que está, tienen que salir corriendo, no las hijas del Rey. Temor. ¿Dónde están los hijos de Dios ante los cuales las presencias y demonios tiemblan? Le tenemos más temor a un cuadro que a lo que Dios de los cielos y la tierra puede hacer. Estudiamos los tiempos, las estaciones, a los demonios, sabemos todo acerca de ellos y no conocemos el tiempo de nuestra visitación, que fue lo que Jesús reprochó a Israel. No conociste el tiempo de tu visitación, pero conocías todo lo demás y no supiste cuando yo estaba aquí. No supiste el tiempo del reino. Algunos no tienen sentido de dirección, de propósito ni de destino. No somos agentes de transformación porque tenemos temor del que dirán, temor del ser humillados. ¿Dónde está la iglesia poderosa, gloriosa, que así le cueste lágrimas y la vida misma predica con libertad y valentía? Que así los descuarticen los leones, entonaban salmos al Rey de los cielos, que sacudieron ciudades enteras, que trastornaron el mundo. ¿Ustedes creen que a los mártires de la historia los mataban por ir a decir a la gente, Dios te ama, no cambies, sigue como estás? Por eso los echaban a los leones, pero trastornan el mundo diciéndonos que Dios nos ama, pero que no tenemos que hacer nada diferente a lo que ya venimos haciendo. Su mensaje era revolucionario. Hay un rey sobre esta tierra. Su nombre es Jesucristo. Conforme a las Escrituras y a lo que Dios había dicho desde tiempos antiguos, se manifestó, murió y por medio de esa muerte venció el pecado, venció a la muerte, venció a Satanás y ha resucitado y nos confiere esa vida a nosotros. Y aunque ha ascendido en este momento, dejó a su Espíritu Santo una fuerza poderosa e increíble.
Y Él en este momento está observando y va a regresar porque va a juzgar a cada uno según su obra. Y esa era la predicación apostólica. Y por eso sacudían imperios enteros. Por eso la gente decía: Dios mío, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay un rey, Dios mío, resucitó. ¿Qué debo hacer para conformar mi vida a esa realidad? En ninguna parte de Hechos van a encontrar. Dios los ama, chicos. Sigan como están, crean en su corazón. Y están. Y bueno, es así como este ritual griego de sentirnos mal por los pecados, hacer las paces con Dios, enjuague y repita cada 8 días. Arrepintámonos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y van a haber muchos cambios. Han habido muchos cambios y gracias a Dios por el lugar donde estamos, ¿no creen? Cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Nos quedaremos siguiendo el ritual griego semanal? ¿Seguiremos sumidos en el temor? ¿No habrá cambio ni transformación en tu vida, en tu hogar, en tu ciudad y nación? ¿O vas a ser parte de este organismo vivo, precioso, imparable, que por medio del Espíritu de Dios vamos a transformar esta nación? Así las personas no lo crean, así se levanten voces, porque la historia nos muestra que ya fue posible, que con el poder de Dios todo es posible. Y si la iglesia pudo transformar el imperio romano, donde en cada esquina había un templo, donde en cada lugar, si la gente era la más religiosa con los templos a la fertilidad, ¿sí? Donde se daban a tener sexo con prostitutas sacerdotales para agradar a diosas. Si en esos lugares que ahora diríamos: Dios mío, qué escándalo, el reino de Dios arrasó, ¿cuánto más con nuestro hermoso país, con nuestra ciudad, con nuestra nación y hasta los confines de la tierra? Amén. Listo, ya vamos como 7. Lucas 10 del 8 al 9 dice, como dice mi pastor, apenas estamos calentando. Lucas 10 del 8 al 9. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que se les sirva, sanen a los enfermos que hay en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Somos embajadores de quién? Y escuchen lo que sigue diciendo el apóstol. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconcíliense con Dios. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos y hermanas, y se ha acercado en sus hijos, amén. En vidas donde Dios reina y no en vidas que hacen rituales. En vidas donde Dios reina, necesitamos de su reino. ¿Y saben algo? ¿Quiénes aquí no están cansados de la corrupción, de la violencia de nuestro país, de los robos, asesinatos, de todo esto, de las leyes para robar a nuestra nación, de violaciones? ¿Quiénes no están cansados de la situación de nuestra nación y de las naciones? ¿Quiénes no están cansados de ver eso? De ver esas noticias, de ver lo que está aconteciendo. Pero les digo algo, tú eres la solución. Nosotros somos la solución. ¿Alguno no conoce la parábola de los talentos? Mateo 25, del 14 al 30, que levante su mano. Si alguno no conoce, no está familiarizado con la parábola de los talentos. De los talentos, ¿sí? No es Colombia, tiene talento. ¿Con esa sí están familiarizados? No. Una de las más grandes mentiras de todos los tiempos es hacernos creer que el rey y juez del universo, y escucha esto, ¿sí? Escuchen esto, porque esto me lo dio Dios. Sí, ha sido muy hermoso, escuchen. Una de las más grandes mentiras de todos los tiempos es hacerte creer que el rey y juez del universo no te juzga por tus acciones, porque ya creíste mentalmente en él. Y resulta que cuando Jesucristo habla del juicio final, y no final porque todo se vaya a acabar, sino porque es el final de la era del pecado, de la enfermedad
y de la muerte y de la maldad sobre la tierra y el comienzo de una nueva era. Ese es el final de los tiempos, ¿sí lo ven? De los tiempos de esas corrupción y todo, y el comienzo de una nueva era. Entonces, cuando ellos hablan del final de los tiempos, se refieren a ese cambio. Y por eso él habla de que cada uno, de que él va a juzgar a las naciones y a cada persona según su obra. Continúa en el versículo 31, ahí de Mateo 25. Él continúa hablando del juicio que vendrá. ¿Al final de qué? De esa era, ¿cierto? De ese tiempo. Al final de los tiempos. Y lo que vemos con la parábola de los talentos es que Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado habilidades. Y no se trata de cuánto tienes, se trata de qué has hecho con lo que tienes. No es cuánto tienes, es qué has hecho con lo que tienes. Mira que está a tu lado, ¿qué has hecho con lo que tienes? Mira que está a tu lado, la fe produce acción. La fe no es etérea, no es inmóvil, la fe produce acción. Es como un grano de mostaza, no se queda ahí quieto el grano. ¿Por qué? Porque llega a ser un gran árbol. ¿Produce qué? Acción. La fe produce acción. El justo por la fe vivirá. La fe produce acción. La fe sin obras es muerta. Y el único organismo muerto en un cuerpo es el cáncer. ¿Qué clase de célula eres en el cuerpo de Dios? Eso es otro tema. Bueno, y es aquí donde Lucero, por medio del pensamiento grecorromano, dio un duro golpe a la iglesia. Y es un golpe que nos afecta hasta este mismo día. Convenció a los hijos de Dios que el conocer algo en sus mentes es suficiente así no lo vivan. Y este pensamiento tiene convencidas a millones de personas de que porque creen algo en sus mentes ya son salvos. Y no se están preparando para el día del juicio. Viven vidas de desorden, apartados completamente del reino de Dios, porque como ya conocen algo en sus mentes, ya es suficiente. La más grande mentira de todos los tiempos. Algo que va en contra del conocimiento bíblico, que nos habla de que conocer, ¿sí?, es actuar, es una sola cosa. Dios está más preocupado por lo que tú haces que por lo que tú conoces. Dios está más preocupado por lo que tú haces que por lo que tú conoces. Jesús, el Rey Jesús, te va a juzgar, me va a juzgar por lo que hicimos, no por lo que supimos. ¿Escuchaste bien? Jesús te va a juzgar por lo que hiciste, no por lo que supiste. Mateo 25, del 14 al 30, cuando él dice, tuve hambre, me dieron de comer, ¿cierto? Tenía frío, me cubrieron. Estuve enfermo, me visitaron. Y muchos responderán, pero yo te acepté en mi corazón. Cuando me hicieron las preguntas de evangelismo, en ambas respondí que sí entraría al cielo y que tenía seguridad de salvación. Y cuando me preguntaron que por qué, dije que porque Jesús me salva. El más grande engaño de todos los tiempos. Que con una respuesta mental vas a tener entrada al reino de los cielos, a la nueva era. Wow, la emoción. Y resulta que muchos que no dieron la respuesta mental adecuada se van a salvar, porque ellos son los primeros sorprendidos. Y aquellos que lo conocían, porque el reino de Dios es donde Dios gobierna y Jesucristo gobierna en aquellos que escuchan la voz de su Padre y la siguen, así no lo sepan. Jesucristo va a juzgar lo que hiciste, no lo que supiste. La más grande mentira de todos los tiempos. Y como ese pensamiento griego nos lo meten desde que somos pequeños en el colegio, en todo lado, nos lo hemos creído tanto, llevamos siglos de iniquidad. ¿Quieren cortar una iniquidad? Corten con eso. Sí, siglos de iniquidad de pensamiento griego.
nos cuesta trabajo entender, decir, no puede ser, no, yo quiero ir al cielo, no me gusta la tierra. Y la más grande mentira de todos los tiempos, que con una respuesta mental vas a definir tu destino. Tú conoces lo que haces, es un solo paquete, bíblicamente. Tú conoces lo que haces, dile al que está a tu lado, tú conoces lo que haces. Por eso uno a muchas personas les quiere dar un consejo y le dicen, sí, ya lo sé. Y uno les dice, pues cabezón, vívalo ahora. Si lo supiera, lo haría. Si lo supiera, yo lo haría, ¿sí? Yo soy el primero en esa línea, ¿sí? Donde Dios me puso, ¿sí? Metió su mano en mis llagas a decirme, Jorge, madura. Sí, yo soy el primero. Y la más grande mentira de todos los tiempos, ¿no? Dios te va a juzgar por lo que supiste. ¿Cómo puede ser la mentira más absurda y rebuscada? Dios va a definir tu destino eterno por lo que supiste. Dios juzga de acuerdo a los talentos que te ha dado. Y el conocimiento te hace responsable. Por eso los que dicen conocer a Jesús, pero no actúan como tal, recibirán más condenación. Por eso los primeros que salieron a defenderse en el relato de Mateo fueron los que ya lo conocían. Oye, un momento, estoy en la fila equivocada. ¿Esto es para los que se van a quemar? Sí. No, yo te conocía. Yo conocí tu nombre, hice milagros, cosas, oré, ¿sí? Yo te conocía. ¿Yo te qué? Yo supe de ti. Y Jesús le responde, jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquellos que él dijo, vengan, ¿sí? Al gozo de su Señor, vengan a esta nueva era, a esta tierra prometida, aquí, ¿sí? Vengan. Muchos de ellos ni siquiera sabían quién era él. Pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos esas cosas? Cuando lo hicieron a esos pequeños, cuando abrieron esas fundaciones, cuando buscaron transformar el mundo. Así algunos de ustedes no creyeran en mí, pero aquí estoy. ¿Están siendo sacudidos? ¿Algunos? Yo fui muy sacudido, el Señor es bueno, amén. Pero yo respondí adecuadamente. Yo hice cosas espirituales en tu nombre. Y resulta que para Jesús son hacedores de maldad, que no hicieron lo que supieron. Y la cuestión no es si irán al infierno o al cielo. La cuestión es si entrarán en el reino de los cielos. Si entrarán en el reino, en la era que viene, la era del Mesías. Porque viene una era, es una era de paz, de prosperidad, de justicia, es tan hermosa. Es una época de paz, donde los violentos, los injustos y corruptos no tienen lugar. Y por eso esta fuerza, ¿sí?, que somos nosotros, estamos llamados a predicar el arrepentimiento, porque viene esa era y Dios nos ama tanto a la humanidad, que Él mismo formó con sus manos, que no quiere que ninguno se quede por fuera. Pero que todos procedan al. Muy bien. Ahora el reino se establece en la tierra. Muchos aguardan la venida del Señor Jesucristo para que se los lleve lejos de este mundo infernal. Y no se dan cuenta de que ellos son la respuesta para este mundo infernal. ¿Estás cansado de la familia que te tocó? Tú eres la respuesta para esa familia. ¿Estás cansado del lugar donde te tocó trabajar? Tú eres la respuesta para ese lugar. Ha convertido a los hijos de Dios que en vez de estar influenciando, quieren huir del lugar donde están. Y a muchos se les pregunta, ¿y tú en qué trabajas? No, trabajo en tal lugar, pero no me gusta porque está lleno de gente mala. Entonces estoy orando al Señor para que me saque de ahí. Sí. Si el Señor te quisiera en un mejor lugar, ya estarías muerto. Si el Señor te quisiera en un lugar rodeado de santos, ya estarías muerto. La luz brilla más fuerte en las tinieblas. Tú eres la respuesta a la necesidad que está a tu alrededor, con los dones y talentos que Dios te ha dado. Primera de Tesalonicenses 4:17.
Está hablando del fin de los tiempos, Pablo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo han leído antes? ¿Lo han escuchado? ¿Qué dice este versículo? Para recibir al Señor. Un momento, ¿no se supone que Él nos recibe a nosotros? Porque nos está llevando por fin lejos de aquí. No, resulta que nosotros lo recibimos porque Él está llegando. No nos está llevando. ¿Está qué? Llegando. Y somos el comité de bienvenida. Esa palabra donde dice recibir es apantesis en griego, que significa la recepción de un nuevo oficial. Y por eso el pasaje de Mateo tiene aún más sentido. Nosotros le recibimos y va a reunir hacia toda nación. ¿Y va a qué? A juzgar para dar comienzo a esa nueva era, donde ya no cabe la corrupción, el pecado y la injusticia. Y por eso el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete, porque el Señor puede venir en este momento y nos toca salir corriendo a recibirlo. Y nos va a sentar y nos va a juzgar. Y ahí ya no vas a tener tiempo de nada. Ahí ya la oración de que pediste, ¿sí? Si no está esa convicción interna, ya no va a tener lugar. Y por eso el llamado al arrepentimiento. Y cantaban, wow. En Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 5, 9 al 10. Todos cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿A quién le están cantando? Al Señor, muy bien. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué? ¿Qué dice lo último? Y reinarán sobre la tierra. ¿Reinaremos sobre qué? ¿Sobre el cielo? ¿Sobre la tierra? ¿Sobre una dimensión etérea lejana? Por Dios, reinaremos sobre la tierra. Ahora, según las películas, interpretaciones apocalípticas, la tierra va a ser un infierno. Sí, después del apocalipsis, pronto. Todo vuelto ruinas, una tierra destruida, llena de sangre, de muertos. Esa es la herencia del Señor Jesucristo y de sus hermanos. Vamos a heredar un basurero. Y para rematar leemos 2 de Pedro y 2 de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo será quemado. Pero no es sino hasta que entendemos el concepto bíblico y hebreo del fuego y recordamos que Pedro no era un guionista de Hollywood, sino un hebreo, que todo cobra más sentido, porque el fuego es para purificar. Por eso Pablo en Corintios dice, la obra de cada uno será pasada por el fuego, para quitar lo que no es y dejar aquello que es. ¿Para qué? Purificar. Y por eso es que Pedro no se queda ahí. Muchos leen ese pasaje, lo sacan de contexto, pero Pedro no se queda ahí. El siguiente versículo en adelante dice, así que como todas estas cosas van a ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en sana conducta y en piedad? ¿En qué? Sana conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Esperando y qué? ¿Esperando y qué? ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, yo puedo esperar, pero dice que apresurando la venida del Señor, en el cual los cielos serán pasados por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Continúo leyendo el contexto. En los cuales mora la justicia. ¿Sí ven? Esa nueva era, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardan estas cosas, ¿cuántos esperan estas cosas? Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Escuchen eso. Nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y en el juicio, cuando se abran los libros, no dice que se abrirán los libros para ver las decisiones que tomaste, para ver los compromisos que hiciste, para ver qué palabras declaraste, qué decretaste. No,
No van a abrirse para ver cuánto aceite echaste en un lugar o no. Lo cual se debe hacer cuando Dios manda, amén. Está ahí en nuestras Biblias. Pero no van a ver en ese libro cuánto oraste, cuánto ataste y desataste, lo mucho que cantaste o que adoraste, que lloraste. Se abrirán los libros y será juzgado cada uno según sus obras. Proverbios 24:12. ¿No sabes? Bueno, voy a leerlo desde antes. Mira, no sabíamos esto. Si tú lo dices, mira, no sabíamos esto. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No sabe Dios que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre, según su obra? ¿Va a dar a cada hombre qué? Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Porque muchas personas dicen, yo amo al Señor de mi corazón, pero a mi manera. Dios escudriña el corazón, prueba los pensamientos, pero, continúa Jeremías, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Bueno, pero eso de pronto era solo en el Antiguo Testamento, ¿no? Romanos 2, del 5 al 8. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Conforme a qué? A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad les dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Bueno, pero eso seguro, como es Romanos 2, es cuando le habla a los incrédulos, gente que no supo de Jesús. Pero resulta que Pablo en Corintios le habla a la iglesia y les dice, 2 Corintios 5:10, todos nosotros, ¿todos qué? Debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y la tradición religiosa en algún punto de hace 2 siglos dijeron, uy, eso está muy fuerte. ¿Es para nosotros? Sí, es para nosotros. No, ¿no será que más bien hay 2 tribunales? Uno para los incrédulos y otro para los salvos. Entonces no nos van a dar recompensas, pero nos vamos a salvar. Oye, eso me suena mejor, ¿sí, cierto? Uy, que eso de cambiar es como difícil. Hagámoslo. Y nació toda una corriente teológica. Por eso tú lo lees y tú piensas, pero eso es en el tribunal de Cristo. Hay otro tribunal para la gente mala. Pero va totalmente contrario a lo que dice la Escritura, a lo que dice el Señor en Mateo, ¿sí? Dice, a todos los voy a juzgar, ¿sí? Y unos van a decir que hicieron cosas en mi nombre y no es cierto. Tenemos que decidir a qué le vamos a creer, a Dios y su palabra, o a los conceptos que hemos heredado. Apocalipsis 20:13, fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 2:23, y le daré a cada uno, hablando el Señor a la iglesia, según vuestras obras. Mateo 16:27, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y recompensar a cada uno según su conducta. Y un pasaje que hemos escuchado muchas veces y a veces fuera de contexto, Mateo 12:36 al 37. Yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿De toda palabra qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, juzgado. Dice que toda palabra ¿qué? Ociosa. Y yo por mucho tiempo pensaba que eran malas palabras, pero resulta que eso no es lo que dice el texto. La palabra ociosa es aquella que no lleva fruto. Es aquella que tú dices cuando prometes que vas a cambiar y no lo haces. Esa es la palabra ociosa o sin fruto. Cuando dices que vas a hacer algo por Dios y para Dios y no lo haces. Esas son las palabras ociosas, aquellas que no llevan fruto. Más allá de las groserías o las maldiciones, serás juzgado por aquellas cosas que dijiste que harías y no hiciste. Por aquellas promesas a tus hijos que no cumpliste. Por aquellas promesas a la iglesia y que no cumpliste. Por aquellos compromisos que adquieres con tu palabra y no cumples. Seremos juzgados por el fruto de las palabras. No por las palabras, ¿sí ven? Por el fruto de ellas. Si dieron fruto o no, o se quedaron ociosas. Seremos juzgados según las obras. Hechos, no palabras.
lo que hiciste, no lo que supiste. Dile a que está a tu lado, lo que hiciste, no lo que supiste. Ahora, tú tienes un destino, un propósito, hay visión para los hijos de Dios, de establecer el reino de Dios. Vengo a establecer la plataforma correcta desde la cual empezar. Sí, bienvenidos a la introducción. Sí, la plataforma correcta desde la cual empezar, de que seremos juzgados según las obras. Desde esa plataforma quiero decirte, tú tienes, porque eso no es para que, ¿qué haremos? Sí, vamos a meternos a un convento o creemos monasterios fuera de la ciudad para no ser tentados por nada ni nadie. No, tú tienes un destino, un propósito, hay visión para los hijos de Dios de establecer el reino de Dios. Somos reformadores, la iglesia está llamada a ser esa fuerza imparable que traiga el reino de Dios en la tierra, transformando las vidas de las personas, quitando toda iniquidad y pecado, viviendo vidas de propósito y de dirección. La iglesia no es un lugar, somos nosotros, no es un ritual de cada 8 días, es un organismo vivo del cual tú y yo hacemos parte. Es dinámica, es hermosa, es preciosa, es pura, sin mancha y sin arruga. Es santa, es entendida. Eres tú y soy yo. Tú eres un reformador, una reformadora. Tú eres la respuesta a la oración, venga a nosotros tu reino, porque ya nos ha hecho un reino. Es lo que dice el pasaje en Apocalipsis. Nos ha hecho un reino, nos ha hecho un reino. No como el mundo lo conoce, ¿sí? Rey, súbditos, etcétera, sirvientes. No. Somos el reino de Dios, que es donde Dios gobierna en la vida de los hombres. Y esa es la iglesia. Una comunidad donde Dios reina. Tú eres la respuesta porque Jesús reina en tu vida. Y la pregunta que se te va a hacer al final de esos tiempos, de esta era, no va a ser: ¿por qué te debo dejar entrar en el cielo? Los libros serán abiertos y el veredicto será: vamos a ver qué hiciste con lo que te di, hijo mío. Tú eres la respuesta para la ciudad, para la familia, para la nación. Y tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Aprovéchalos, úsalos. Y en cada momento, en cada lugar, tú estás escribiendo en un libro tus acciones. La pregunta es: ¿qué está siendo escrito en esos libros? ¿Qué está siendo escrito cuando vas camino al trabajo? ¿Qué está siendo escrito cuando estás en el trabajo? ¿Qué está siendo escrito cuando se te presenta la oportunidad de robar, de mentir, de engañar a otro, de pasar por encima de otro para lograr una mejor posición, de hablar mal de un compañero de trabajo para obtener el ascenso que buscas? ¿Qué se va a escribir en esos libros cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, la justicia, de amar desmedidamente? ¿Cómo estás usando tus dones y tu talento y tu dinero? El reino de Dios se ha acercado porque Él reina en ti, porque tú haces lo que Él dice. Habiéndole preguntado a los fariseos en Lucas 17, 20 al 21, Lucas 17, 20 al 21 para los que están llevando nota. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús: ¿cuándo viene el reino de Dios? Le preguntaron: ¿Cuándo viene el reino de Dios? Si queremos verlo. Jesús les respondió: el reino de Dios no viene con señal visible. No van a decir: uy, ahí está, o ahí está, porque no es un castillo que va así, no es el reino así como lo pensaban ellos, como el emperador de turno. Y Él les dice: porque he aquí, el reino de Dios está entre ustedes. O bueno, el reino de Dios entre ustedes está. ¿El reino de Dios entre ustedes? Está. El reino de Dios entre ustedes está, donde Dios gobierna sobre la vida de los hombres. El reino de Dios está entre ustedes y está en ustedes, en nosotros, iglesia. No hay excusas. Dios nos invita, Dios te invita hoy no a vivir una religión de cada 8 días, te invita a ser parte de todo un movimiento que se gestó desde antes de la fundación del mundo, de participar de su mano en la transformación de tu familia, tu ciudad, tu nación. Dios te invita a ser parte del más grande organismo de todos los tiempos, la iglesia. Un organismo vivo, hermoso, vibrante, que se mueve, que es dinámico, que avanza, que se extiende, que conquista corazones, que trae esperanza al necesitado, que trae luz a las tinieblas, que trae esperanza para el pecador, que trae un mensaje de esperanza para el pobre, el huérfano y la viuda, que pone pan en la mesa del hambriento, que trae consuelo al necesitado. Dios te invita a participar de la más grande fuerza de todos los tiempos, a traer verdad donde otros dicen mentira, a traer amor donde otros traen odio, a llevar honra a los padres
donde generaciones quieren levantarse en rebeldía y deshonra, a promover la familia como Dios la diseñó, el diseño de Dios para la familia, preciosa, que pueda extenderse, que está hecha a la imagen de Dios. Te ha llamado a promover relaciones duraderas para toda la vida, a mostrar que aún se puede crear familia, que la familia no está pasada de moda porque es un valor eterno, porque es reflejo de la relación entre Jesús y su amada iglesia. Te ha llamado a mostrar que con el ejemplo nuestros hijos pueden ser educados porque los valores se imitan y se aprenden en casa. Dios te invita a ser parte de un movimiento que transforma y trastorna, que transforma vidas, que da esperanza al que no tiene ninguna, que trae propósito y dirección a la humanidad. Dios te invita a ser parte de un movimiento que no hace diferenciación de estrato ni de raza, que busca la unidad de la humanidad como hermandad que está llamada a ser. Dios te invita a ser parte de su reino aquí en la tierra, de llevar ayuda al necesitado, de poner pan en la mesa del que no tiene, a llenar la tierra con el conocimiento de Dios, a poner una luz de esperanza en el corazón de aquel joven que está a punto de quitarse la vida porque ve que este mundo no tiene ningún sentido, y a traer sentido a aquellas vidas. Dios te invita a ser parte de la respuesta, a que dejes la visión escapista, a quejarte de querer salir corriendo de este mundo y recuerdes tu llamado, tu propósito, tu destino. Tú eres lo que le da sabor, lo que preserva a este mundo. Tú eres la sal del mundo, tú eres la luz, eres el que trae la revelación de Dios. Trae sentido, trae verdad a este mundo. Dios te invita a que de la mano de Él participes en la transformación de este mundo. Atrévete a ser un reformador, un transformador. Donde hay injusticia, trae justicia. Donde hay tinieblas, lleva luz. ¿Sí? Todos son X en tu trabajo. Establece el reino con tu vida, ¿no? Y también con tu palabra. Donde hay mentira, tú andas siempre en la verdad. Así te cuesta el puesto. Donde hay robo, andar en justicia. Donde nos persiguen, orar por los que nos persiguen. Eso es reino. Donde nos maldicen, bendecir a esas personas y orar como Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te invita a ser parte de un movimiento transformador, del plan de los siglos y las edades. Dios te invita a ser parte de todo este movimiento que fue iniciado por Él mismo, es sostenido por Él mismo y cuyo fin está asegurado por Él mismo. Participa ahora. Inscripciones abiertas para el reino de Dios, amén. Dios te invita a buscar un mejor presente, donde la paz, la justicia y la misericordia reinen, donde se haga su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. No eres salvo del mundo, eres salvo para el mundo. Dile al que está a tu lado: hermano, tú no eres salvo del mundo, eres salvo para el mundo. Tú has sido llamado con propósito, con misión, con una tarea específica que solo tú puedes desarrollar. Tienes talentos, tienes dones, tienes habilidades. ¿Qué más quieres? Tienes el Espíritu de Dios en ti. ¿Qué más queremos? Todos hemos sido, ¿sí?, capacitados por Dios con dones y talentos para extender su reino aquí en la tierra. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar el pecado, ¿sí? Deja de mirar los demonios. Todo temor debe caer porque el reino de Dios se ha acercado y Satanás nada tiene en nosotros. Enfócate en cómo puede ser respuesta a la necesidad que hay. Tus ojos deben de estar puestos en el reino, en Jesús, en la era venidera, en esa era de justicia, paz y gozo. Y debes ver cada circunstancia, cada lugar donde estés como una oportunidad, como un territorio para conquistar para la gloria del Rey Jesús. Y cuesta. ¿Sí? Pregúntenle a esa fuerza hermosa, preciosa que inició esto, ¿sí?, hace 2000 años. ¿Cuántos mártires, sí, no dejó ese movimiento? Pero wow, qué satisfacción al saber que estaban haciéndolo por Él y para Él, y que esa era ha de venir, ¿sí? Y así me cueste lágrimas y la vida misma, cuando Él venga voy a ser levantado para poder recibirlo como se merece, a mi Rey. Atrévete a decirle sí al sueño de Dios de tener un lugar donde habitar, una vasta familia de hijos e hijas y una amada con la cual ser uno. Que
tu vida sea gobernada por el Rey. Permite que el reino esté en tu vida y prepárate para la mayor aventura de la vida. Mientras anunciamos en todo lugar, en toda área de influencia, en todo sector, que el fin de los tiempos malos ha llegado. El fin de la corrupción, el fin del pecado ha llegado. El fin de la maldad y de la injusticia ha llegado. Estamos en el fin de los tiempos, amén. Estamos en el fin de esos tiempos malos. Te invito a que puedas decírselo, sí, a toda hueste espiritual de maldad, que este es el fin de sus tiempos. Este es el fin de los tiempos de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Atrévete a anunciar con tu propia vida que es el reino, en todo momento y en todo lugar, la verdad más grande de todos los tiempos, que Jesús reina. Amén. 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 Hay una puerta de oportunidad, hermanos y hermanas. Quiero que mientras pasan a tomar la cena, a tomar el pan, a tomar el vino, ¿sí?, aprovechen este tiempo. No es coincidencia. No es coincidencia que el pastor dijera: Jorge, siento algo muy especial en mi corazón y tú tienes que enseñar. Yo, bueno, sí, Señor. No es coincidencia lo que Dios ha hecho esta semana. No es coincidencia el tiempo en el que estamos, el Yom Teruah. No es coincidencia los 10 días que se abren para esa puerta de oportunidad de arrepentirnos para con Dios. Entonces, conforme vayan pasando, con confianza. Yo sé que así vayan pasando, me van a escuchar. Tómenlo para meditar, pero no para meditar en eso otra vez, centrarse en su pecado. No, mediten, ¿sí? Listo, sabemos que hemos hecho cosas que no son. La pregunta es: ¿qué vas a hacer ahora con lo que tienes? ¿Hacia dónde te vas a enfocar? ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con aquellas personas que te rodean? ¿Qué vas a hacer con las oportunidades que se están abriendo en la congregación? ¿Qué vas a hacer con lo que está aconteciendo a tu alrededor? Aquella persona de pronto con la que tienes una herida en tu corazón y no has querido perdonar, y hay todo un plan, todo un diseño de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Crees que vale la pena seguir con rencor, con angustia en tu corazón? Has sido llamado a ser parte del movimiento más grande de todos los siglos, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, a extender el reino de Dios en la tierra. No más seguir mirando los gigantes, no más seguir mirando el pecado. Mira con visión, con propósito, con destino lo que Dios tiene para ti. Sigue el ejemplo de Jesús, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Jesús no veía tu pecado, Jesús no veía lo malo que eres, Jesús no veía cómo repites el mismo pecado vez tras vez tras vez. No, él veía el gozo, él veía más allá. Él veía una era más allá de paz, de justicia, de gozo en el Espíritu. El reino de Dios. Y eso es lo que te invita a ti y me invita a mí a ver. No seguir mirándonos a nosotros mismos. Porque aun cuando solo miramos nuestro pecado, estamos siendo egoístas, alimentando nuestro egoísmo. Y por eso, más allá del pecado, vas a mirar en esa copa tu propósito, tu destino. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? Yo sé que a algunos les ha colocado cosas en su corazón. De pronto a algunos les ha dado más visión y un respiro, porque estaban que huían del lugar donde estaban trabajando, porque es un lugar malo. Y Dios está diciendo: tú eres la respuesta para ese lugar. Tú eres aquel que establece el reino en ese lugar, porque yo te coloqué ahí. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la ciudad asentada sobre una colina. Nadie esconde una lámpara, la mete en el closet, sino que la pone en el lugar más alto de la habitación para que alumbre a toda la casa. Y la casa es el mundo. Y por eso, hombres y mujeres, Dios los está preparando para colocarlos en lugares altos, para que alumbren a todo este mundo. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por el propósito, por la dirección que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos quita esa mentalidad, Señor, que a veces hemos adquirido, Padre, esa mentalidad griega de ver las cosas, Señor, romana de ver las cosas
Ay, no ver los tiempos y los sazones. No queremos que nos pase como a Jerusalén, que no conoció el tiempo de su visitación. Queremos verte, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú gobiernes en nuestras vidas y que tu reino se extienda. Te pedimos, Padre, para que seas trayendo destino, Señor, dirección y propósito a cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Que lo que nos mueva sea el gozo puesto delante de nosotros de esa era venidera, de establecer tu reino aquí en la tierra. Que lo que nos mueva sea el pensar en aquel día glorioso en que escucharemos el sonido de una trompeta. Podremos decir gozosos: wow, el rey ha llegado. Y estábamos trabajando en su reino. Estábamos trabajando en extenderlo. Y podamos vestirnos con nuestras mejores galas, que como no las tenemos, Él tiene que transformar este cuerpo por un cuerpo glorioso. Y ahí lo recibiremos y le diremos bienvenido. Que sea eso, ¿sí? Lo que tú tengas en mente. Deja de mirar tu pecado, deja de mirar lo que te paraliza. Y míralo a Él. Porque en Él hay propósito, hay vida, hay dirección. Y con eso en mente, con esas determinaciones, este es un tiempo, 10 días para tomar determinaciones. Sella eso, tú mismo en tu lugar, ¿sí? Con esa copa de pacto. ¿De qué? De pacto, wow, qué coincidencia. No es coincidencia. Es un día, ¿sí? Es un tiempo, una puerta abierta para establecer, renovar pactos, para pedir perdón por pactos que no hemos cumplido. Atrévete a ser un transformador, ¿sí? Mira más allá de la circunstancia actual, porque al hacerlo te miras a ti mismo y es caer en egoísmo. Míralo a Él, mira lo que Él tiene para nosotros y miren a su alrededor. Iglesia, abran sus ojos, miren a su alrededor, miren cuántos somos. Miren cuántos somos, miren a sus hermanos y a sus hermanas. Miren el potencial que hay aquí. Si 12 hombres, y uno de ellos salió cojo, si 11 hombres, ¿sí? Todo el impacto que tuvieron sobre sus generaciones, ¿cuánto impacto no podemos tener nosotros? Si cada uno de nosotros establece el reino de Dios en su vida. Y con eso en mente, wow, miren esa fuerza tan poderosa que Dios nos ha hecho. Puedan tomar de ese pan, comer ese pan y beber esa copa. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.